Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de hoy, que va a ser el motor compuesto. El motor compuesto lo tenemos que ver desde varios puntos de vista. ¿Por qué? Tiene un comportamiento muy curioso. Este motorcito puede trabajar como un serie, como un paralelo o como una función de estos dos. ¿Por qué? Porque tiene en su interior, como su nombre lo indica, dos devanados, independientemente de la armadura, que es el que va a hacer el movimiento. Ese casi no se, o sea, no se cuenta en el sentido de manejarlo como un devanado. No, se considera aparte. Por lo tanto, vamos a ver que el motor se puede considerar de tres formas. Y en esas tres formas hay algo que se le llama integral o diferencial. Cuando estás manejando motores integrales o diferenciales, es porque al interior de la máquina se producen ciertos efectos que provocan que sus campos magnéticos se sumen o se resten. Y aquí hay algo muy peculiar en este tipo de máquina. Por ejemplo, así de forma muy esquemática, te los pongo. Este es mi campo, el cual va a estar soportado por dos bobinas. La bobina que se encuentra más cercana a la carcasa es la bobina de campo paralelo. O sea, ese es el paralelo. ¿Sí? Ese es el paralelo. Y la que está más cercana al motor, o sea lo que es la parte de la armadura, la que gira, se le va a llamar devanado serie. Este es el paralelo o shunt. O sea, este es el ejemplo nada más en una sola zapata polar. En la otra que está enfrente, o sea, 180 grados. La pongo de otro color para simbolizar lo que es el polo norte, polo sur. El series, como les decía, es el que está más pegado más cercano al rotor o a la armadura, como gusten. Aquí tiene sus dos terminales. Aquí tenemos el otro polo, el cual se va a conectar en serie. Esto va montado a lo que es la carcasa. Por aquí nosotros vemos o observamos una cola de Milano, la cual sirve para que nosotros montemos esta zapata. Y produzca el soporte mecánico. Aquí tenemos un perno, el cual atora a todo este núcleo. Vean también del otro lado, del otro polo. Bien. Es el shunt. Shunt. Y este es el serie. Ahora, ¿cómo están conectados? Esta terminal la voy a llamar S1. Esta terminal va a ser llamada F1. Ahora bien, para que este campo y este campo se activen, deberán de estar conectados ambos en serie para obtener la F2.
Igual en esta bobina serie, ¿para qué? Para obtener del otro lado. Les cambio el color para que no se nos confunda. Este va a ir a esta terminal. Y esta va a ser la terminal PS2. Esta es la S1. Y esta es la S2. Listo. Aquí está la armadura. Aquí en medio. Con sus carbones. A1. A2. Bien, ¿por qué se conectan en series este polo y este polo? Pues simplemente, ¿por qué? Porque necesitamos que haya, que la misma corriente que fluye por aquí sea la misma que fluye por acá y produzcan la misma cantidad de campo magnético, uno en un sentido y el otro en otro sentido. Por eso ambos campos van a tener dos bobinas. Una que produce el campo magnético norte y otra que produce el campo magnético sur. Lógicamente, la bobina tiene una forma de producción, ya sea de mí hacia adentro o de dentro hacia mí. Es decir, sentido derecho, sentido izquierdo. Dicho de otra forma, si yo tengo la bobina, yo la tengo así, la forma en la cual yo hago la espira influye mucho en qué? En la producción del campo magnético. Así es positivo. Pero si yo la hago en sentido inverso, es decir, para acá, hago el cambio de campo magnético, cambio su polaridad. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan porque hay otra forma de identificar los campos, que es a partir de un diagrama desplegado. Aquí les pongo el F1. ¿Cuál es ese diagrama desplegado? Bien, da la casualidad de que simplemente ponemos unos rectangulitos y una flechita. Esta es la entrada, ese es F1, pasa el campo, perdón, pasa la corriente, sale por aquí, entra por acá y sale. F2. ¿Sí, muchachos? Lo acabo de, lo acabo de sacar. Ahorita mándenle un mensaje para ver si puede volver a entrar. Bien, este F1, F2. Esta bobina es esta. Este rectangulito, este es un rectangulito. Este me está indicando que, que son terminales. Tiene dos terminales. Permiten el paso de corriente. Esta es esta. Siempre vamos a tener dos bobinas porque crezca un campo magnético norte, norte, y un campo magnético sur. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer. Pero ahora, ¿para qué necesito esto? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué necesito hacer todo esto? Ah, porque resulta ser que tengo dos bobinas diferentes. Una que tiene ciertas características y otra que tiene otras características. ¿Para qué? Hace un momento comencé a platicar que tenemos que analizarlo desde varios puntos de vista. El motor puede trabajar como motor serie, como motor paralelo o como un híbrido. O sea, una fusión entre los dos tipos de motores. ¿Cuál es esa fusión? Ah, pues va a tener características de ambos motores. Por ejemplo, cuando un motor de este tipo es predominantemente serie, significa que recuerden, tiene espiras y fluye una corriente. Esto ya lo vimos en algún momento, lo recordamos, es la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz va a producir campo magnético. Bien, tengo una fuerza magnetomotriz aquí, pero tengo otra fuerza magnetomotriz acá. ¿Por qué? Porque tenemos espiras
y tenemos corriente. Hay veces que esta fuerza magnetomotriz es más grande que esta. Hay veces que son iguales y hay veces que predomina este sobre este. Por eso yo tengo que saber qué carambas hace el motor bajo ciertas condiciones. ¿Para qué? Para yo en un momento dado saber qué tipo de mantenimiento le tengo que aplicar a cada uno de los devanados independientemente de la armadura, que es otra bobina, pero eso es independiente. Entonces, ¿qué comúnmente tenemos nosotros que verificar? Lo primero que debo de verificar para ver si las bobinas están en buen estado es su continuidad. ¿Cómo le hago? Pues simplemente las tengo que desconectar y verificar cada una de ellas. ¿Por medio de quién? ¿Del ómetro? Esa es una forma muy fácil. El problema es que tengo que abrir la máquina. ¿Por qué? Porque estas conexiones que tenía aquí, ¿dónde están? Están por dentro de la máquina. Recuerden esto, aquí tenemos una envolvente. La envolvente, como dice su nombre, pues envuelve a todo lo que es la parte de las bobinas. Lo importante es verificar cómo carambas están conectadas. Y si están conectadas, si tienen continuidad. La prueba de continuidad es así, medir directamente con un ómetro las dos terminales, verificar. Hay otra parte, hay otra forma que se puede utilizar a través de una lámpara de prueba, pero eso más adelante lo vamos a hacer. Apenas estamos trabajando esto. Más adelante lo vamos a ver. Bien, voy a borrar esto. Fíjense ahora, ¿qué ocurre, muchachos? Fíjense bien, ¿qué ocurre? Cuando estos campos magnéticos se suman o se restan y prevalece uno de los dos, es cuando el motor trabaja como serie, como paralelo o como compuesto. A partir de aquí nosotros podemos tener las siguientes características. Por ejemplo, cuando tengo velocidad en el eje ordenado, par en el eje absciso, resulta ser que el motor compuesto tiende a hacer esto. Esto es cuando se dice que es hipocompound o hipercompuesto. Hipocompuesto, perdón. Le voy a poner compuesto para que no nos confundamos con la palabrita de compound. Hipocompuesto. ¿Qué significa hipocompuesto? Que es serie. Hipercompound o hipercompuesto. Aquí prevalece, en esta curva, prevalece el motor paralelo. Es decir, que tiende a ser más paralelo que serie. Aquí que tiende a ser más serie que paralelo. Acuérdense que cuando nosotros hacíamos ciertas características, el motor serie se desbocaba. Pues es lo que hago. ¿Por qué? Porque a medida que yo le empiezo a meter carga, en lugar de caer su velocidad, hace lo contrario, empieza a subir. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando decimos hipocompuesto? Significa que estos dos se están oponiendo. Pero prevalece el serie porque este es más grande que este. Estos dos se restan. Tienden a restarse. ¿Por qué? Porque así están conectados. Se restan. La armadura se acelera. Y a medida que voy cambiando par, este tiende a subirse. Y por último, el compound, que es el híbrido, que ni es como este, ni es como este. Es una mezcla, es una fusión de estos dos. ¿Cuándo tenemos un compound? Pues cuando tenemos estos dos parecidos. Es decir, por eso les puse el ejemplo de las fuerzas magnetomotrices. Cuando las dos fuerzas magnetomotrices tienden a ser igual, se asemejan en su valor, el motor tiende a ser un compound. Significa que el motor está equilibrado. No se carga ni para el paralelo ni para el serie. En el hipocompuesto se carga el serie. En el hipercompuesto se carga el paralelo. ¿Cuándo nosotros podemos analizar eso? ¿Cuándo podemos verlo? Cuando está trabajando, cuando está comportándose la máquina. Para tal efecto, esta práctica, la del motor compuesto, es un tanto revuelta. Por eso lo que me interesa a mí es que vean cómo se comporta. No es tanto que vean con cambio de carga, etcétera, etcétera. No, porque ya conocen el motor serie y el motor paralelo.
Esos dos motores van a tener la facilidad de desarrollar ciertas características que si ustedes las fusionan, precisamente vamos a tener el motor compuesto. Pero el motor compuesto va a tener también tres tipos de comportamiento, uno en serie, otro en paralelo. Y otra, también hay una conexión la cual se llama paralelo largo y otra paralelo corto, o derivación larga, derivación corta, shunt largo, shunt corto, o sea, también se le llama así. ¿Esa que nos referimos? Ahorita se los pongo. El análisis que estoy tratando ahorita de hacer es a partir del campo magnético. A mí lo que me interesa de una bobina no es tanto que se conecte, no. Me interesa que cree, que produzca campo magnético. Si estos dos se suman, hipercompuesto. Pero ojo, ¿se suman en qué cantidad? Si este es más, si este es menos, se suman sí, entonces la máquina prevalece como hipocompuesto. Si ambas son iguales, si estos dos campos magnéticos son iguales, es compound. Está equilibrada la máquina. Y si este es más grande que este, ¿qué pasa? Se vuelve hipercompuesto. Por lo tanto, así lo vamos a poner. Campo, perdón, paralelo más serie. Tenemos tres vertientes. Y la cantidad de cargas, en ejemplo, de lo que es shunt y serie, ¿eso ya viene de fábrica, por decirlo así, o uno lo puede cambiar? No, esto ya viene de fábrica. No Ah, lo ok. puedo cambiar. O sea, son características del proveedor. ¿Por qué? Pues porque posiblemente en sus diseños ya les ha funcionado de tal o cual manera. Uh-huh. Esa es la ventaja, vamos a llamarlo así. Este es el hipocompuesto cuando el campo serie, mejor se los pongo en otro lado. Cuando el campo serie es mayor que el campo paralelo y se suman, esto me da un hipocompuesto. O sea, prevalece el serie. Aquí abajito. Cuando el campo serie es igual al campo paralelo y ambos se suman y se suman, me da un compuesto. Lamentablemente, si yo tengo un hipocompuesto, va a desarrollar sus características de operación para arriba. ¿Qué pasa? Quiero mover algo, va a ser a través del par. A medida que yo le vaya metiendo carga, se va a empezar a acelerar. A lo mejor eso no me conviene, que se acelere. ¿Por qué? Porque posiblemente lo que estoy produciendo necesita una velocidad constante. Entonces el hipocompuesto en este caso no me convendría. La pregunta, ¿por qué lo comento? A pregunta explícita de su compañero, que comentó que si esto lo puede cambiar, no lo puedo cambiar. O sea, no puedo a través del campo, bobina específicamente, no la puedo variar, no la puedo voltear, no puedo hacer nada. Tal cual opera. Ese es el único gran problema. Y por último, cuando el campo serie es menor que el campo paralelo. Y otra vez la misma, más, se suman. Esto me da un hiper compound. Y el hipercompound se parece mucho al paralelo por sus condiciones. El compound es una fusión entre ambos. Me genera más velocidad constante. Y el hipocompuesto se va para arriba. Ese es el único problema. Y yo no puedo hacer gran cosa cuando tengo o cuando observo estos comportamientos. Más que básicamente es conectarlo y esperar cuál va a ser su funcionamiento. O de hecho, también hay una clasificación. Cuando yo voy a comprar un motor de continua que sea hipercompuesto, es mejor que un hipocompuesto. ¿Por qué? Porque a medida que yo le meta carga, el hipocompuesto se tiende a ir, cosa que el hipercompuesto tiende a bajar, como un motor paralelo.
Aquí la ventaja es que si yo le quito el campo, el serie, o sea, si lo desconecto, pues ya trabaja como un paralelo. Entonces, puede ser una solución para qué, para poder mantener mi velocidad, si no constante, sí lo más constante posible. Bien, la otra forma de análisis, esto es en campos magnéticos. La otra forma de análisis, voy a borrar todo esto, es desde el punto de vista de la conexión eléctrica. Esto se puede decir que es la conexión magnética. O sea, sé cómo los campos magnéticos establecen sus relaciones allá adentro. ¿Adentro de quién? Pues de la máquina. Esa es una forma. La otra es, desde el punto de vista eléctrico, yo tengo la armadura y en esencia esta máquina, la máquina compuesta, es un motor paralelo, no es cierto, es un motor serie conectándole un motor cuya bobina está en paralelo. Listo, ahí está. Aquí, muchachos, va algo llamado reóstato de campo. Recuerden, este reóstato de campo es para variar la velocidad. Esta es una conexión. La otra conexión posible es la que les voy a poner en este punto. Mi armadura. Mi campo paralelo. Mi reóstato de campo. Mi campo serie. A esto se llama paralelo corto. Ahorita les digo el por qué. Es una tontería, pero bien así se le llama. Y esto se llama paralelo largo. Voy a poner la bobina paralelo perdón, la bobina serie como estaba esta. Fíjense. Ahí está. Ya se parecen un poquito más. Bien. Si yo analizo la corriente así, en este, también debo de analizarla igual aquí. Aquí se llama corriente de excitación y aquí se llama corriente de armadura. ¿De aquel lado? Igual en el mismo sentido. Corriente de armadura, no, corriente de excitación, corriente de armadura. Muy bien. Entra la corriente aquí. La corriente aquí entra y a su salida se junta con esta. ¿Están de acuerdo? Aquí llega. ¿Dónde es la salida? Antes y se va al paralelo. ¿Y aquí qué pasa? Continúa y sale. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes analizan elementalmente, la corriente llega aquí, esta corriente, parte se va al campo de excitación. No es cierto, viene parte del campo de excitación. Aquí se junta. A partir de este momento cambia su nombre, se llama corriente de línea. Fíjense, la corriente de línea es la que va ¿a dónde? A las terminales de alimentación. Y entra por acá. Llega aquí, entra arriba, del lado izquierdo, del lado derecho, baja la corriente, pero en este punto se juntan, viene una corriente de este lado, viene una corriente para acá y sale una tercera. Dos corrientes que confluyen en un punto y una que sale de este punto. Esa corriente que sale se le va a llamar corriente de línea, sí, porque es la que alimenta o la que llega a la fuente. Sí, pero cuando atraviesa al campo serie, se le va a denominar corriente del campo serie. De ahí que esta corriente y esta corriente son las mismas. Esa es una condición en el paralelo corto. ¿Qué pasa en el paralelo largo? Viene la corriente, fluye por aquí, pasa por aquí, crea su campo magnético. Aquí la corriente ya pasó, crea otro campo magnético, pero ojo, cuando pasa por aquí y pasa por acá, ¿dónde se juntan? Se juntan hasta acá. Esta corriente que fluye por aquí se le llama corriente del campo serie.
Y esta corriente del campo serie con respecto a la corriente de armadura, porque están en un circuito serie, pues son iguales. ¿Ya se dan cuenta de la diferencia? Esta corriente siempre va a ser menor que esta corriente, en las mismas condiciones. Es decir, esta corriente de armadura, cuando entra aquí, es parte de un total. ¿Cuál es ese total? La corriente de línea. Llega a este punto, baja para acá, se va a la derecha. Corriente de armadura, corriente de excitación. Baja la corriente de excitación, baja la corriente de armadura, se juntan aquí y sale. ¿Qué pasa aquí? Entra la corriente, baja, llega a este punto, se junta con la que viene del lado izquierdo, es la corriente de excitación, se juntan y sale al campo. Esta corriente es muy grande en comparación de estas dos. Igual, esta corriente es muy grande en comparación de estas dos. Por lo tanto, esta corriente, en esta conexión, va a desarrollar menores características de operación. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo único que estoy haciendo? Esta conexión la borro y la mando para acá. Nada más. Lo desconecto y lo mando antes. Luego desconecto y lo mando después. Paralelo largo. Se dice que es paralelo largo cuando el campo paralelo se conecta después del campo serie. Después. Paralelo corto se conecta antes del campo serie. ¿Pero por qué antes? Por la corriente. A partir de la corriente es de donde se inicia el análisis. ¿Qué corriente? La que fluye por el circuito de la armadura. Por eso nada más, por eso se le da el nombre de paralelo corto, paralelo largo. Es aquel devanado, perdón, aquella conexión en donde el devanado shunt o paralelo o derivado se conecta antes del campo serie o devanado serie. ¿Cuál es el paralelo largo? Es muy parecida, rápidamente lo hacemos. Aquella conexión en donde el devanado shunt se conecta después del campo serie. Y aquí es donde debemos de hacer énfasis de algo importante, muchachos. Esta ecuacióncita, esta. La corriente de línea es igual a la corriente del campo serie. Y aquí la corriente de armadura es igual a la corriente del campo serie. El hecho de que esos dos valores cambien provoca muchos cambios en el funcionamiento y de hecho lo vamos a comprobar ahorita. Vamos a ver qué pasa con la máquina. ¿Bien dudas? ¿Ninguna? Les voy a compartir la simulación del LSIM rápidamente para que lo veamos, lo trabajemos. Permítanme tantito, ahorita les... Bien. Listo, muchachos. Les comparto la simulación. Listo. Eso lo ven, lo aprecian. Muy bien. Vamos a meter lo que es correspondiente al motor. ¿Qué motor? Pues el motor generador. Lo mandamos aquí arriba para que lo vean. Para que no estemos baje, 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 baje. El dinamómetro y la fuente de alimentación. Listo. Perfecto.
Bien. Observen. Voy a utilizar estos dos multímetros. Aquí está uno. Pongo aquí un poquito abajo. Y el otro. Ahorita van a ver para qué. Bien. Le elevo el zoom. Listo. Sí, no importa que no veamos los multímetros. Bien. En el esquema que tenemos tanto del lado derecho como en la parte central del pizarrón, observamos que hay un primer circuito, que es la armadura y su campo. Esos se conectan en serie. Siempre, siempre. Ya después hacemos el resto de las conexiones. Y es lo que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que hacer esa conexión. Pero ojo, así como vimos en el serie que había una forma de conexión, también hay en este motor. ¿Por qué? Si yo asigno las terminales del lado izquierdo como entradas y las del lado derecho como salidas, los tengo que respetar como tal. Y me conviene, ¿por qué? Porque me da puntos de análisis, ya que así me permite conectar más fácilmente la máquina. Entonces, ¿cuáles van a ser mis puntos D? Estas son las entradas, el 1, 3 y 5. Les voy a dar un poquito más de zoom para que lo observen. 1, 3 y 5 son entradas, 2, 4, 6 son salidas. ¿Qué es lo que voy a conectar primero? Los cables auxiliares. Listo, ahí está el cable auxiliar. Voy a conectar el campo con su reóstato. Ahí está, ya lo conecté. Por lo tanto, las terminales del reóstato y del campo paralelo son de las 5 a la 8. Lo que voy a hacer ahorita va a ser precisamente en el pizarrón. Va a ser un pequeño esquema rápido para que ustedes lo puedan seguir. Yo sé que les cuesta mucho trabajo no hay problema. Esa es mi armadura, mis carbones, mis terminales. La 1 y la 2, 1, 2. El devanado serie, 3, 4. El devanado paralelo, 5, 6. Y ojo, aquí tengo lo que es el reóstato. Así lo ponemos, reóstato. Ahí está mi reóstato. Bien, lo que acabo de hacer ahorita es conectar estos dos. ¿Para qué? Para que quede el circuito entre 6 y 8. Entre este y este es mi circuito. ¿Pero de quién? Del campo paralelo. Aquí le ponemos shunt. Aquí le ponemos serie. Campo serie, campo paralelo. Muy bien. Entre estos dos va a ser el campo paralelo. Estos dos corresponden en mi pizarrón a estos dos. Espero que lo alcancen a apreciar. Estos dos. Estos dos son esos dos. Que es el 5 al 8. 5 y 8. Perfecto. Ahora, este campo serie está conectado en serie aquí en la armadura. Valga la redundancia. ¿Qué voy a hacer? Entrada, salida. Entrada, salida. Entrada, salida. Entrada, salida. La salida con la entrada para generar una salida general y una entrada general y otra salida general, la 1 y la 4. Ahora, ¿qué procedo? Pues a conectar negativo, positivo. ¿Listo? Entonces, 1 queda libre, 2 al 3 y 4 al 8 y 1 al 5 para poder conectar todo el sistema. Eso es lo que ahorita voy a proceder a hacer. Observen, muchachos. Me voy con mis terminales positiva y negativa. Bien. Dije que iba a ser
La 2 con la 3. Listo, ahí está. Muy bien, ahí está. Y luego voy a conectar de acuerdo al número, perdón, al color de la fase o de la alimentación negativa. Listo, se ve. Y este a su vez va a positivo. Listo, ahí está el positivo. Me falta el negativo y ese comúnmente lo mandamos a azul. Es el 4 con el 8. Mandamos el 4 con el 8. Listo. Y el negativo al 4. Listo. Ahora, ¿qué procede? Voy a bajar. Esta es una guarda o panel frontal. Se llama guarda. El nombre correcto es guarda. Coloco ambas puntos de anclaje. Subimos las guardas. Ahora tengo que echar a andar ¿qué? Este regulador, perdón, el dinamómetro. Simplemente lo conecto hasta acá abajo. Listo, ya se activó. Muy bien. Subo. Perfecto, ya está. Lo tengo en velocidad. El selector está para abajo. Activo el motor, observen qué va a pasar. El motor arrancó, pero observen la velocidad que va a desarrollar la máquina. 1416 RPM. En este momento yo puedo hacer muchas cosas con la máquina. Es decir, le puedo ajustar, le puedo mover, etcétera, etcétera. Bien. Lo que voy a hacer con esta máquina ahorita es elevar la velocidad a 1500 RPM. ¿Por qué elevar la velocidad a 1500 y no a 1800? Porque es seguro a 1500. Es más seguro que 1800. Solamente les quiero aclarar algo. Ninguna máquina eléctrica es segura. Todas conllevan un riesgo. ¿Cuáles son esos posibles riesgos? Pues electrocución, un impacto por parte de los objetos que se mueven. Para eso se ponen estas guardas. Porque si esto se acelera y puede haber alguna situación de falla de mantenimiento, que sus partes empiezan a vibrar mucho, tienden a salirse por la fuerza centrífuga que hay. Esa guarda sirve precisamente para absorber impactos. Por eso es necesario que esto, cuando ustedes estén trabajando en la parte real, nunca anden con ropa holgada, siempre con ropa ajustada. De hecho, son camisolas las que se emplean mucho en la parte de las fábricas y es que cuando estamos trabajando en mantenimiento se utiliza mucho una camisola. Bien. También se necesita casco, muchas veces guante, muchas veces zapato dieléctrico o bien zapato con casco, con punta de casco, punta metálica, precisamente para evitar que un objeto cuando caiga pues nos dañe uno de nuestros pies. La mayoría de las veces se utiliza ropa de algodón también, precisamente porque el algodón rápidamente se extingue cuando se llega a prender. Bien, voy a apagar esto. Voy a parar la máquina. Voy a bajar el panel frontal. Voy a subir el panel frontal. Listo. He hecho andar la máquina y voy a ajustar a 1500 RPM. Vuelvo a insistir, es una imagen de falsa seguridad. Cuando estamos trabajando máquinas eléctricas, hay que tener mucho cuidado.
Es más, hasta su mismo cargadorcito, ese que utilizan ustedes casi del diario, también tiene sus riesgos. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos con eso. Bien. Dejo de compartir esto. Ya ahorita el motor tenemos una velocidad de 1500 RPM. Ahorita vamos a ver una prueba. Bien. Me voy a este. Ahorita tengo una velocidad de 1504 RPM. Vamos a cerrarlo a 1500. Voy a determinar bajo qué régimen está trabajando el motor. ¿Qué significa eso de régimen? Simplemente identificar si es compound, hipo o hiper. Pero para esto debo de saber yo algo. Hace rato yo les dije que el campo serie y el campo paralelo tienden a sumarse. Bien, cuando se suman se dice que son integrales. Pero cuando se restan, se dice que es diferencial. Y eso es lo que ahorita voy a determinar. Yo voy a determinar si el motor es integral o es diferencial. Puede ser cualquiera de esos tres cuando es integral. Pero puede ser diferencial si hace una loquera, como ahorita lo vamos a tratar de resolver. Esto es en valor absoluto. ¿Por qué? Podemos tener un valor, por decir números, el campo paralelo o shunt me genera 10,000 Maxwells, que es una cantidad pequeñita, 10,000 Maxwells es prácticamente nada. Y en serie me genera 3,500 Maxwells. Bien. ¿Qué pasa si se suman? Si se suman, nos da 13,500 Maxwells. Perfecto. ¿Qué pasa si se restan? ¿Qué pasa si se restan? Me da 6,500 Maxwells. Aquí es cuando se suman y aquí es cuando se restan. ¿Sí? Por eso lo puse así. Bien. Pero ¿qué observan de aquí con respecto a lo que les puse acá abajito? El shunt y el serie. El shunt es muy grande en comparación del serie, por lo tanto va a tender a ser un hipercompound. ¿Por qué? Porque el shunt es más grande que el serie. ¿En qué sentido? En su campo magnético. ¿Qué hubiera pasado si estos dos eran iguales o eran muy parecidos? Iba a ser compound. ¿Qué pasa si iba a ser el serie, hubiera sido más grande, es decir, si hubiera invertido esto? Que el serie hubiera sido de 10,000 y el shunt de 3,500. Hubiera sido un hipocompound. Pero ¿qué pasa cuando se hace la resta? Se dice que es un diferencial de plano. Solo que ahorita vamos a identificar bajo qué régimen trabaja esta cosa. Ahora, ¿cómo le hago? Bien. Entonces yo tengo una velocidad de vacío de 1500 RPM. Y le voy a poner congruente, ¿por qué? Porque no es 1500 cerradas, son 1504 RPM. ¿Cómo se hace la prueba para determinar si la máquina es shunt, si es compound, si es hipo, si es hiper, integral o diferencial? Simplemente de la siguiente manera. Puenteamos aquí el campo serie. ¿Qué es lo que trato de hacer aquí? Aquí elimino esta bobina. ¿Por qué? Porque la corriente, y lo voy a decir sin afán de molestarlos, la corriente es como ustedes. Se van por lo fácil. El camino más fácil es el que buscamos siempre, es decir, el mínimo esfuerzo. La corriente hace lo mismo. Cuando la corriente yo le pongo un cable, en lugar de pasar por la bobina, que representa unos 5 o 10 ohms de resistencia, se va a ir por el cable que me representa menor resistencia de la posible, que vendría siendo 0.05, 0.01, 0.005 ohms. Por lo tanto, la corriente no se va por acá, si no es tonta. ¿Por dónde se va? Se va por el lado más fácil.
el lado que le facilita el camino. ¿Cuál es? El cable, por lo tanto, entra aquí, anulo el campo. Por lo tanto, si el motor es serie, paralelo, estoy perdiendo un campo. ¿Qué va a hacer? Tengo de dos. El campo magnético resultante va a ser mayor, o sea, después de que hago la prueba, o va a ser menor. ¿Y cómo lo observo? Si el campo magnético resultante es mayor, la velocidad decrece en la prueba. Y si el campo magnético resultante es menor, la velocidad se incrementa. Pero eso, ¿cómo yo lo debo de analizar? Posiblemente les pueden hacer un examencillo cuando entran a trabajar, les preguntan eso. ¿Qué pasa si en un motor shunt, si yo cancelo el campo serie, es decir, si yo lo puenteo? Pues tengo de dos, o la velocidad decrece o la velocidad se incrementa. ¿Pero por qué se incrementa? ¿Por qué decrece? Yo tengo esto, pero también tengo esto. Si este sube, este sube. Pero si este sube, caso contrario, si este baja, este baja. Pero si este baja, este sube. Pero ¿qué pasa? Fíjense bien, ¿qué pasa si este campo interno sube? Porque había una resta. Aquí hay una resta. ¿Por qué? Porque si yo quito uno de los miembros de la suma, ¿qué ocurre con el otro? Con el resultante, sube. Es decir, este y este se estaban restando. Por lo tanto, mi velocidad decrece. Por lo tanto, si mi velocidad decrece, era diferencial. Ajá. Caso contrario, ¿qué pasa si es una suma? El campo magnético resultante es muy grande, por lo tanto, si yo quito uno de ellos, ¿qué pasa? Se reduce. Por lo tanto, la velocidad se incrementa. ¿Qué máquina es? Integral. Ahora, ¿qué tipo de es? Puede ser cualquiera de estos tres en integral. Compound, hipocompound o hipercompound. Y es lo que ahorita vamos a determinar. Bien, muchachos, pongan atención. Observen. Les comparto otra vez la simulación. Observen, muchachos. Tengo velocidad de 1504 RPM. Observen. Le voy a cambiar o le voy a poner un cable entre estos dos. Voy a cortocircuitar el campo serie. Le conecto aquí uno y lo mando acá. Observen cuando lo suelto. Se va a 1569. O sea, con la prueba se aceleró, por lo tanto, ¿qué tipo de máquina es? Es esta. Es una máquina integral. ¿Por qué? Porque mi campo magnético resultante es menor y ¿qué le pasa a la velocidad? Se acelera. Aquí está. Matemáticamente y teóricamente hablando. Por lo tanto, con la prueba descubrí que la máquina es integral.
¿Cuál de esos tres? Ah, ese es el problema. Para eso tengo que meterle carga, tengo que ver su comportamiento para observar si se va para arriba, si a cambio de carga permanece constante y luego al final tiende a caerse o de plano se cae muy rápido. Tengo que verificar con la prueba, o sea, con metiéndole carga, debo verificar qué carambas hace la máquina para poder determinar yo qué tipo de motor es, si es hipo, hiper o simplemente compuesto. ¿Sí, muchachos? Ahora, voy a quitar el cable este y observen, vuelve a su velocidad normal a la cual yo lo tenía ajustado, 1500 RPM. De hecho, bajó un poquito más. Ahora, voy a detener la máquina y quiero que observen. Vean el pizarrón, por favor. Dejo de compartir aquí. Observen en el pizarrón. La conexión que ahorita acabo de hacer es esta, integral. Desde el punto de vista magnético, nada más. Bien. Borro esto. Borro esto. Ahora voy a tratar de hacerle diferencial. ¿Cómo hago la diferencial? Pues simplemente cambio la polaridad del campo. ¿Cómo es cambiar la polaridad del campo? En lugar de que la corriente entre por 4, voy a hacer que entre por 3. Y esta de 3 que va con 2, la voy a mandar de 2 a 4. Es decir, lo invierto para acabar pronto. Lo cambio. ¿Qué debe de hacer? Pues en la máquina se debe de acelerar. Vamos a ver si es cierto. O va a ser otra cosa, no lo sé. No lo puedo anticipar. Para tal efecto tengo a fuercitas que colocarlo. Tengo que hacer las conexiones. Por lo tanto, procedo a realizar eso. ¿Qué es eso? Pues simplemente el cambio de polaridad. Observen. Listo, muchachos. Vean. Lo que voy a hacer va a ser, voy a eliminar este alambrito. ¿Por qué? Porque este nodo, el que está en 4, lo voy a mover. Subo un poquito el zoom para que lo aprecien en sus teléfonos un poquito mejor. Este nodo que tengo aquí, aquí donde me acabo de posicionar la manita esa, la voy a mover hasta 3. ¿Pero qué me estorba? Pues el cable verde que está aquí. ¿Qué hago? Lo señalizo y lo quito. Ahora sí, muevo estos dos cables, los muevo al 3. Es lo que ahorita voy a hacer. Sostengo y lo mando al 3. Sostengo y lo mando al 3. Listo, ¿qué me falta? Pues nada más conectar el POS. Y luego, aquí debe trabajar como diferencial. Si ya descubrí que es integral la máquina, pues quiero hacer la prueba para trabajarlo como diferencial. Vamos a ver si es cierto que se puede. ¿Por qué? Porque hay veces que, de acuerdo a las características magnéticas, no lo hace. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Vamos a ver la explicación del por qué no lo hace. Listo, ya tengo la conexión, la máquina está bien conectada. Pues echamos a andar esto. Acuérdense que estaba en 1500 RPM. Listo, observen. ¿Qué hizo? Cambió el sentido de giro. ¿Se percataron? Y está llegando a más de 4000 RPM. Ya va por 5000, miren. ¿Qué está pasando aquí? Ah, pues vamos a hacerle el análisis fríamente, porque ya ustedes ya tienen nociones tanto de cálculo y demás cuestiones. Y para eso no sirve el cálculo, para estudios de ingeniería. Se fue a más de 10.000 RPM, muchachos. ¿Qué significa eso? Ah, aquí. Voy a dejar de compartir eso. Ahorita lo vuelvo a compartir, no se preocupen. Tenemos una alta velocidad. ¿Qué significa? La velocidad S depende de una constante de la máquina y de estos dos efectos. E y phi. E en el numerador y phi en el denominador. N es una constante que no lo puedo variar. Pues es constante, para eso es.
Resulta ser que con esa relación yo determino que la velocidad es inversamente proporcional al campo. Si yo tengo que este campo serie, que acabo de cambiar, y lo quiero sumar al campo paralelo, resulta ser que mi suma, bueno, esa suma negativa o resta, resulta ser que tiende a ser cero. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo divido algo entre cero? ¿Qué le pasa? Se vuelve indeterminado. ¿Qué significa eso de indeterminado? Que se va a un valor infinito. ¿Qué pasó con la velocidad en este caso? Que se aceleró tanto que tiende a irse infinito. O sea, si la máquina se desbocó. Afortunadamente tenemos aquí una simulación. No pasa gran cosa. Pero en la vida real no puedo hacerlo así tan fácilmente como está pintando en esta simulación. O sea, no puedo hacer muchas cosas que en la vida real precisamente los efectos me lo van a impedir. ¿Como cuál? Precisamente hacer esto. ¿Eso qué significa? Que este es más grande que este, muchachos. Es decir, campo serie es mayor que el campo paralelo. Por lo tanto, yo les había dicho hace un momentito, aquí se los puse, que esta condición es de un hipocompound. Por lo tanto, la máquina, ¿qué es? Es una hipocompound. Ojo, no se vayan con la finta con decir, es que tengo más campo magnético, más bien porque es serie, es de poco campo magnético. No. Como es serie, acuérdense que se conecta en serie. Y eso de que se conecte en serie permite corrientes muy elevadas. Por lo tanto, como permite corrientes muy elevadas, si tiene poquitas espiras, su fuerza magnetomotriz va a ser posiblemente muy alta. De hecho, estamos determinando que es tremendamente elevada. ¿Qué pasa con el campo paralelo? Tiene mucha resistencia, aguanta mucha tensión. No, no es cierto. Más o menos nos maneja hasta 150 volts. Y 250 volts, perdón, 150 volts entre 350, 400 ohms, que es lo que hemos medido. ¿Qué resistencia? ¿Qué corriente es? Muy pequeñita. Sí tiene muchas espiras, pero estamos hablando de milésimas de ampere. Por lo tanto, mi fuerza magnetomotriz es pequeñita. ¿Y eso qué nos genera? Esto es un hipocompound. ¿Cómo determiné específicamente ahorita la conexión? A través de esta relación matemática, de esta característica de operación de la máquina. Si tiende a acelerarse, es porque los campos magnéticos se cancelan. Ojo, ese es el gran problema de las máquinas de corriente continua, que cuando estamos trabajando con ellas, si se llega a desconectar el campo, se vuelve peligroso la operación. Se dice que se embala o se desboca. Cuando se embala significa que genera una alta velocidad. Cuando se desboca significa que esa velocidad, alta velocidad se desprende de ella y alcanza velocidades de destrucción. ¿Qué significa destruirse? En este caso significa que la parte móvil sale volando. Se despedazan las tapas. La carcasa no. Las tapas se rompen, se desgarran y sale por ahí la armadura. Así que tengan mucho cuidado de llegar a estos valores tan elevados. Ahorita, por ejemplo, les vuelvo a compartir esto. Estamos trabajando más de 10,000 RPM, muchachos. Por lo tanto, es riesgoso ya tenerlo bajo estos valores. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual la mayoría de las veces quemamos motores de corriente continua. Ojo, y nada más cambié la polaridad. Fue lo único que hice, cambiar la polaridad en dónde, en el campo serie. Tengan mucho cuidado de decir, es que no sirve. No, sí sirve. Lo que pasa es que debemos de considerar que los campos magnéticos no se están sumando como deberían de sumarse, sino que se están restando a tal grado que se anulan. Por lo tanto, corremos el riesgo de hacer que la máquina se pueda en un momento dado llegar a dañar. Tengan mucho cuidado cuando enfrentemos este tipo de motores. Bien, ahora observen. Voy a desconectar el sistema. Estamos compartiéndolo. Y observen, la máquina precisamente para evitar problemas, desactivó.
O sea, se abrió el disyuntor precisamente para evitar que la máquina se llegase a dañar. Muy bien. Entonces, esta conexión no me conviene, la diferencial, por lo tanto, me vuelvo a poner en la que tenía la integral. Listo. Esa es la integral. Ahí está. Ahora quiero que observen algo, muchachos. Esos ampérmetros, perdón, multímetros, no ampérmetros, todavía ni siquiera sé qué voy a hacer. Esos multímetros que tengo aquí los voy a utilizar como ampérmetros, observen. Aquí voy a colocar el ampérmetro para medir la corriente aquí, en este circuito. Por lo tanto, voy a colocar estos. Mejor vamos a cambiarle el color. Listo, ahí está. Este va a negativo y su salida a negativo. La salida aquí, acá. Listo. Ahí está mi conexión serie. Este lo voy a pasar a voltmetro y luego a ampérmetro. Ahí está. Observen. Ya la máquina debe trabajar como debe ser, ¿eh? O sea, no debe de acelerarse. Vean. Listo. Vean mi velocidad, 1550, 1500 RPM. Ahí se estabiliza. Vean la corriente, .378. Muy bien. Apago la máquina. Voy a medir la corriente aquí en la armadura. Esto no se hace en máquinas reales. Aquí en la simulación es fácil. Pero así en la vida real no se puede hacer. ¿Por qué? Por el riesgo de choque eléctrico que podemos encontrar ahorita. Observen qué voy a hacer. Voy a desconectar el verdecito, y lo voy a mandar para acá. Voy a utilizar colores auxiliares. Voy a desconectar de aquí, lo mando a positivo y de aquí lo mando para acá. El sistema sigue estando en serie. ¿Por qué quiero hacer esto? Ahorita lo van a observar. Chicos, es la corriente en el campo y esta va a ser la corriente de la armadura. Activamos la máquina. No hay problema, está invertida la polaridad abajo. Cambio la polaridad. Simplemente la cambio. Lo coloco. Ahí está, ahora sí. Listo. Acuérdense que los medidores digitales sí nos permiten, aunque esté invertida la polaridad, leer. Cuando son analógicos no, hay que tener mucho cuidado. Acostúmbrense en su momento a manejar los dos tipos de medidores. Listo. La velocidad es de 1500 RPM. Observen las corrientes. Una se estabiliza, la del paralelo, y otra se acelera. Bien. Yo le voy a dar carga a la máquina. Observen. Ahí está la carga. Vean. ¿Se acuerdan de las curvas que hicieron la semana pasada y antepasada y demás, bla, 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 bla? Bueno, para eso me sirve para ver el comportamiento de la corriente de armadura. Ahorita, afortunadamente, con el simulador puedo hacerlo. Bien fácil. Pero en la vida real no se puede tan fácilmente medir. ¿Cuál es la corriente del sistema? .888.
Esta más esta es la corriente del circuito, del sistema, del motor. Cuando yo le meto carga, vamos a llevarlo a 0. Ahí lo dejamos, ahí punto 9. Observen. ¿Qué pasó con la corriente de excitación? Permanece constante. Esa no se mueve. ¿Pero qué pasó con la corriente de línea? Perdón, con la corriente de carga de la armadura. Varió. ¿Eso qué significa? Que mi velocidad va a tener que haber bajado. ¿Por qué? Porque aquí tengo más campo magnético. Ojo, en la armadura ya estoy generando más campo magnético. Y otra, esta corriente que tengo aquí es la misma que está pasando en el devanado serie. Por lo tanto, este campo y este campo están interaccionando. ¿Para qué? Para crear condiciones de una velocidad que aunque se caiga, está establecida. Y me asegura que la máquina está desarrollando una velocidad que evitaría que esto llegase a colapsar. Vamos a meterle más carga, más carga, más carga y vamos a ver qué pasa. Ahí está, 1042 RPM. Mi carga es de 2.17, pero observen la corriente, se fue a 3.036. Es decir, aquí y la corriente de línea permanece, perdón, de excitación permanece constante. Esta corriente subió y esta permanece constante. ¿Sí se percatan? Pero ahora voy a quitar la carga. Listo. Voy a detener la máquina. Esta conexión que ahorita hice, voy a eliminar estos dos. Voy a eliminar el ampéretro este. Ahí está. Voy a eliminar otra vez este otro multímetro. ¿Cuál es el objetivo de eliminar esto? ¿Se acuerdan que también tenemos una conexión llamada paralelo corto y paralelo largo? Pues bien, voy a hacerla. ¿Cómo se hace? Pues simplemente nada más cambio la entrada de corriente, es decir, esta. Este campo es el que yo voy a mover, observen qué voy a hacer. Esta terminal que tengo aquí, en lugar de que llegue a la alimentación, la voy a mandar aquí, a la armadura. Puede ser aquí o puede ser acá. Lo ponemos a la armadura directamente. Listo. Ojo, tenemos 1500 RPM. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué pasó? Hay más corriente. ¿Por qué hay más corriente? Pues resulta ser que llega la corriente por aquí, entra aquí, pasa por acá y aquí se deriva. Aquí se llama corriente de excitación y entra a la armadura. Corriente de la armadura. Pero aquí hay más corriente, es decir, aquí entran a la armadura, entran punto 518. Y aquí hay punto 330 y tantos. No, 70 y tantos. La suma es punto 888. Es la corriente que está fluyendo por este campo, por esta corriente, por esta conexión. Punto 88 aquí entran, llegan hasta este punto, se derivan en puntos 50 y tantos y punto 300 y tantos. Esa es la ventaja de esta conexión, que voy a tener más campo magnético. Y así posiblemente aseguremos que la máquina no se desboque. Voy a tenerlo. Vamos a observar qué ocurre si yo cambio la conexión, es decir, esta la desaparezco,
Esta la mando para acá y esta la mando aquí. Es una máquina diferencial, supuestamente, ¿no? Ahorita era integral. Vamos a ver qué pasa. Sigue siendo lo mismo. Ahora con más facilidad va a llegar al desboque. ¿Por qué? Porque el campo serie es más grande, mucho más grande. Ahora observen, fíjense, aquí tengo un indicador de sobrevelocidad, pero observen, ya no se desblocó. Llega a 3600 y se estabiliza ahí. Observen qué ocurre cuando yo muevo el rheostat de cambio. Disminuyó su velocidad, ¿se percataron? Significa que sí está trabajando como hipocompound. Eso pueden anotar ahorita. No es una práctica, nada más es ver cómo opera, cómo trabaja esta máquina. Ahorita pueden decir, pueden indicar ahí con la captura de pantalla, decir la máquina del simulador trabaja como una máquina hipocompound. De hecho, fíjense, se va a tener a cero. Se va a apagar. ¿Por qué? Porque fue tanta la corriente que botó el sistema. ¿Se percataron? ¿Qué pasa en el hipocompound? Prácticamente estoy desarrollando una alta velocidad. ¿Y qué es lo que provoca? Que consumen una alta corriente. ¿Dudas? Quito vuelvo a ponerlo como estaba. Listo. Así es paralelo corto. Y trabaja muy bien, observen. No llega a una alta velocidad. Voy a mover el cable aquí para llegar a 1400. Ahí está. Bien. Esa es la forma enigmática que tiene el motor llamado compuesto. Recuerden que se conecta primero la armadura con el campo serie. A partir de ahí ya se ubica dónde están las terminales para hacer el campo paralelo, conectarlo, ya sea en paralelo corto o paralelo largo. Y ya. Y a partir de ahí ya sabemos qué actividad, qué tipo de conexiones y demás podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Les comparto ahorita esto. Fíjense. Aquí está cuando es característica velocidad par del motor compound aditivo. Ahí está. El motor compound aditivo tiene una característica mecánica que es intermedia entre la de los motores serie y shunt. N es velocidad, M es par, momento. Así es cuando tienden a comportarse cuando están en pruebas con carga. Pero lo que les digo es el hipo, el compound y el hiper. ¿Qué pasa en diferencial? No se preocupen, esta información se los voy a pasar. Ahora, cuando es diferencial, aquí lamentablemente con la máquina que tenemos, no se puede hacer. A medida que voy cambiando la carga en el diferencial tiende a elevarse, tiende a irse. Sí, se parece mucho al hipocompound. No se acerca, o sea, tiende a realizar ciertas características muy parecidas. Pero en el diferencial, ya lo vieron, tiende a irse a infinito, o sea, se desboca. O sea, esta curva es más
pronunciada, cosa que en el motor, en el hipo compound es muy parecida aquí a esta 2. En el diferencial se tiende a ir, tiende a desbocarse. Ese es el problema de este tipo de máquinas. Eso se los va a pasar, no se preocupen toda esta información. De hecho, ya aparte se las pasé en su momento. Ah, otra cosa, les quería comentar esto. Esto es muy importante. Bien, observen muchachos. No, esto no. Bien, ven esto. Esto es importante. Todas estas P's que están en la parte inferior son pérdidas. Esta P1 es la potencia de entrada. Y esta es la P subíndice 2, es la potencia de salida. Es la que se transfiere al eje. Bien. Esto es lo que se produce en el rotor. Esta es la pérdida en el estator. Se llama potencia de excitación, o sea, potencia de pérdida. Y aquí tenemos 3 tipos de pérdida, ¿sí? En el rotor. De la potencia de entrada contra la potencia de salida. La potencia de salida siempre va a ser menor. Siempre. Toda la vida. Toda la vida. Y eso lógicamente que nos trae como consecuencia. Que nunca, escuchen bien, nunca la energía de entrada va a ser menor que la energía de salida. Nunca. O sea, ni por mucho que digan, ni que quieran, ni metan. No, no existe. ¿Por qué? Porque simplemente aquí tenemos pérdidas por muchos eh, parámetros. Es decir, aquí hay pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobre y pérdidas de lo que es de lo que es la parte de las corrientes parásitas. Y ojo, en el eje, o sea, en la flecha, es la potencia pérdida mecánica, que es la de la flecha, que es la de la fricción, que es la del ventilador, que cuando está girando produce un frenado, etcétera, etcétera. Entonces siempre vamos a tener pérdidas, toda la vida. No va a haber una máquina que nos ofrezca el 100%, no existe. Y si existe es porque algo están haciendo ahí que nos quieren vender la apariencia de que si es verdadero o no, no es cierto. Siempre va a haber pérdidas, siempre, siempre, toda la vida. O sea, nunca vamos a tener la posibilidad de poder trabajarlas sin pérdidas una máquina eléctrica. Hay máquinas que son fijas, las estáticas. Esas máquinas estáticas nos permiten eh, reducir las pérdidas mecánicas. Se anulan, pues no se mueve, pero aún así tenemos pérdidas en el hierro, tenemos pérdidas por histéresis, tenemos pérdidas por corrientes de Foucault, corrientes de Eddy. Entonces siempre va a existir una pérdida, toda la vida. Así que si en un momento tenemos que analizar esas pérdidas, se tienen que hacer ciertas pruebas, se tienen que hacer ciertas mediciones. Matemáticamente ya se les ha dicho cómo, pero hay veces que es necesario conocer el cobre, la pérdida en el cobre, que es I cuadrada R, y determinar la resistencia y determinar el número de espiras, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas
precisamente que basándonos en las potencias, tanto de entrada como de salida, nos permiten a nosotros ubicar qué caramba está pasando con la máquina. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Ninguna, seguros? Bien, chicos. Dejo de compartir. El día jueves vamos a ver el último motorcito, que es el motor llamado de polos sombreados. De polos sombreados, perdón, de imán permanente. ¿Para qué? Para que analicemos el último motor. Ese motor se usa mucho en robótica. Digo, no es cuestión de que nosotros lo manejemos como algo de potencia, pero sí hay que verlo para que ustedes lo conozcan y al menos sepan a lo que le pueden tirar con ese tipo de motorcito. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, muchachos? ¿Ninguna, seguros? No, profe. Perfecto, entonces con No, profe, esto, todo bien. perfecto. Con esto vamos a terminar la clase. ¿Dudas? El jueves, acuérdense que es la última clase antes del examen. El jueves les digo la fecha, que ya les había comentado algo de la fecha. ¿Sí? Así que, ¿dudas? Tráiganselas para el día jueves. Cualquier cuestión, damos un pequeño repaso y empezamos a trabajarlo. ¿Les parece bien? Sí, profe, gracias. Perfecto, entonces nos vemos el día jueves. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profe. Cuídense mucho.